I wanted to ask you, there's been some developments with Nancy Guthrie case, specifically with Mexico. There's this volunteer group that says they got an anonymous tip that Nancy Guthrie was buried in a grave in an area near the border. And they went out and searched, and they coordinated the search with local authorities, is what we've heard. Yeah, I think so. I think the Bureau is not going to ignore any legitimate tip, anything that they put some credibility into, but there's literally not enough manpower to just jump on every unverified lead, every anonymous call. And there's this map that we have. I mean, there are ways to get into Mexico. Everybody just thinks Nogales, the main point of entry, where, it's like the whole border patrol setup and everything, but there are other ways, and the Indian reservation does border Mexico. Se analiza a fondo la posibilidad de que Nancy Guthrie haya sido trasladada a México y se examina el papel clave de la reserva indígena Tohono O'odham en esta investigación. Una reserva de dimensiones colosales, situada estratégicamente entre Tucson y la frontera mexicana. Pocos hablan de esto, pero esta reserva limita directamente con México. Se recorrió la zona en vehículo. El mapa lo revela todo. Ese mapa fue elaborado por alguien con un conocimiento profundo de esta frontera y detalla con precisión las distintas rutas para cruzar a México desde Tucson. No hablamos del paso fronterizo oficial y controlado, sino de otros puntos de acceso alternativos, fuera del radar institucional. Analizaremos ese mapa en detalle y lo que podría significar para la investigación de la desaparición de Nancy Guthrie. Para ello, se consultó a un agente jubilado del FBI con experiencia directa en reservas indígenas y a un detective local retirado con un conocimiento profundo de esta zona fronteriza. Ellos conocen de primera mano la logística que implica cruzar clandestinamente a alguien a través de una reserva indígena hasta llegar a México desde la región de Tucson. Si acabas de llegar a este caso, o llevas tiempo siguiéndolo, dale like a este contenido y suscríbete para no perder ninguna actualización. Cada detalle cuenta. Antes de continuar, conviene recordar los hechos más recientes. El grupo de búsqueda mexicano Buscando Corazones Nogales recibió una pista anónima que situaba a Nancy Guthrie en una fosa clandestina cerca de la frontera. Por el momento, las autoridades mexicanas afirman que no existe ninguna prueba que respalde esa pista y que, tras un rastreo minucioso sobre el terreno, no se localizó absolutamente nada. Fuentes cercanas al caso confirman que, hasta la fecha, no hay ningún indicio real que permita validar esa información como una línea de investigación sólida. Ya se adelantó la semana pasada que, según información obtenida de fuentes muy próximas a la investigación, no existen motivos sólidos para pensar que esta confidencia en particular vaya a arrojar un resultado positivo. Sin embargo, la pista de México sigue estando muy presente en el horizonte investigativo. Es un factor imposible de ignorar, dada la extrema cercanía de la frontera con Tucson, y el acceso es notablemente sencillo. Semanas después de que se perdiera el rastro de Nancy, se viajó hasta esa misma zona fronteriza para comprobarlo en persona. Nadie detuvo al equipo en la frontera. Nadie pidió identificación. Es posible entrar a pie directamente a México, un detalle que se mostrará de nuevo hoy, porque resulta crucial para analizar ese escenario con rigor. Pero antes, se analizarán los detalles junto a un colaborador clave de esta investigación, un agente jubilado del FBI con décadas de experiencia en zonas fronterizas, para examinar las últimas novedades del rastreo en territorio mexicano y abordar el papel determinante de la reserva indígena situada entre Tucson y la frontera con México. Durante ese intercambio, el exagente del FBI aportó una perspectiva técnica valiosa sobre los complejos desafíos que plantea este caso. El análisis se centró en las últimas novedades surgidas en el caso de Nancy Guthrie, especialmente aquellas vinculadas al escenario mexicano. Se examinó en detalle la pista recibida por el colectivo de voluntarios sobre la presunta fosa clandestina en las proximidades de la frontera. Según los informes disponibles, el grupo inició un rastreo sobre el terreno en coordinación directa con las fuerzas de seguridad locales mexicanas. Sin embargo, llamó poderosamente la atención la ausencia de agencias federales como el FBI o de la oficina del sheriff del condado de Pima. Al plantearse si una pista de tal magnitud habría requerido la presencia federal, la respuesta fue afirmativa y sin vacilaciones. El exagente explicó que el buró nunca desestima un indicio verosímil al que conceda un mínimo de credibilidad, aclarando que, sin embargo,
No disponen de recursos operativos suficientes para movilizarse ante cada llamada anónima o dato sin contrastar. Una postura sumamente lógica desde el punto de vista institucional. Otro punto clave fue la inmensa reserva indígena colindante. Un área que suele pasar completamente desapercibida en los debates públicos sobre este caso. Un territorio de enormes dimensiones que debe cruzarse obligatoriamente al viajar por carretera desde Tucson hacia México. La ruta atraviesa el corazón de este territorio soberano, perteneciente a la comunidad nativa conocida como la Nación Tohono o O'odham. El análisis de los mapas de la zona confirma la existencia de numerosos pasos informales que conectan directamente este territorio con México. Aunque la opinión pública sitúa a Nogales como el paso principal, fuertemente vigilado por la patrulla fronteriza. Existen otras vías. Esta reserva indígena comparte una frontera directa y extensa con el territorio mexicano. La pregunta inevitable es esta. ¿Está considerando el FBI esta vulnerable ruta fronteriza dentro de sus investigaciones actuales sobre la desaparición de Nancy? El exagente confirmó que cualquier análisis riguroso de escenarios plausibles debe incluir obligatoriamente esta vía de escape como una posibilidad real y viable. Retomando el hilo de la investigación, se aborda ahora uno de los aspectos más reveladores de este análisis fronterizo. El trayecto hacia México desde Tucson por la autopista 19 es sumamente directo y accesible. Existe un control policial en la carretera concebido para supervisar a quienes abandonan el territorio mexicano en dirección norte. El equipo de investigación cruzó ese mismo punto en dirección a Río Rico, tras lo que resultó ser una falsa alarma. Ocurrió cuando las autoridades registraron la vivienda de un sospechoso y procedieron a su detención preventiva. Al regresar, la patrulla fronteriza inspeccionó los vehículos con perros adiestrados. En cambio, viajar hacia México por esa misma autopista resulta notablemente sencillo, sin controles sistemáticos que detengan el flujo en esa dirección. Es una línea recta de apenas 1 hora desde Tucson. Una proximidad que no puede ignorarse en ningún análisis serio de este caso. Y aquí surge una pregunta que merece reflexión. ¿Creen que el escenario mexicano debería seguir siendo una línea de investigación activa? ¿O los indicios apuntan claramente hacia otro rumbo? Dejen su opinión en los comentarios. Esas perspectivas enriquecen el análisis colectivo de un caso tan complejo como este. El vehículo se aproxima ya a Nogales, el municipio limítrofe que permite el paso directo al otro lado. En esta expedición participó también un colaborador del equipo de investigación. Otro integrante del equipo también se preparó para el inminente cruce. Ambos dominaban el español a la perfección, lo cual resultaría fundamental durante todo el proceso. Uno de ellos, de hecho, es de origen mexicano. Una ventaja clave para acercarse a los testimonios locales sin barreras idiomáticas ni culturales. El plan consistía sencillamente en estacionar el vehículo y continuar el trayecto a pie. Solo se requería mostrar el pasaporte y la acreditación correspondiente. Existía cierta tensión por no llevar el pasaporte en ese momento. Pero con cierto optimismo y determinación, la decisión fue intentarlo de todas formas. La señal indicaba el punto de contacto. El plan era claro. Aparcar allí y recorrer el resto del trayecto completamente a pie. Desde el primer paso, la fotografía del perfil de la víctima se mostró a los primeros testigos. Pero el resultado fue negativo. Nadie en el lugar parecía haber oído hablar del caso de Nancy Guthrie. Las preguntas se centraron en el caso, buscando pistas sobre la extraña desaparición de Nancy. También se buscó conocer la opinión local sobre la petición de ayuda del gobierno estadounidense a las autoridades mexicanas. La respuesta del primer testigo fue que no tenía ningún conocimiento del suceso. Tampoco la siguiente persona entrevistada pudo aportar información relevante al respecto. Ella tampoco conocía el caso, aunque admitió que este tipo de sucesos ocurren con una frecuencia perturbadora en la región. Una realidad desoladora que cobra aún más peso al estar tan cerca de la frontera. En definitiva, ninguno de los primeros testimonios recabados aportó luz sobre el caso. La investigación en terreno mexicano comenzaba a mostrar sus primeras limitaciones. Al indagar más, la respuesta seguía siendo negativa. Los testigos aseguraban desconocer por completo el caso y no tener constancia de otros traslados forzosos desde el lado estadounidense hacia territorio mexicano. Un vecino declaró no haber escuchado nada, y se mostró muy escéptico ante la viabilidad de la teoría de que alguien hubiera podido cruzar a Nancy hacia México. Fue el segundo testimonio que calificó ese traslado como algo complejo de ejecutar, pese a la aparente facilidad con la que el equipo de investigación acababa de cruzar la frontera sin ningún tipo de obstáculo. El testigo comenzó a detallar los motivos de esa dificultad.
Cruzar con una persona con el rostro cubierto o amordazada levantaría sospechas inmediatas, encendiendo todas las alarmas entre los agentes que custodian la zona fronteriza. Aunque no acostumbran a solicitar documentación de forma sistemática, los agentes vigilan con atención a cada individuo que cruza, y más tratándose de una mujer de avanzada edad. Cualquier indicio sospechoso provocaría un alto obligatorio. Surge entonces la duda de si pudieron haberla ocultado en un vehículo, tal vez en el maletero. Es una posibilidad viable, aunque sumamente complicada de ejecutar sobre el terreno. Llevarla a la vista en los asientos traseros sería prácticamente inviable. El sentido común dicta que la víctima intentaría pedir auxilio al menor atisbo de presencia policial, a menos que estuviera amordazada, pero ese detalle visual atraería de inmediato la atención de cualquier agente. El puente fronterizo cuenta con cámaras en el punto de acceso que graban constantemente todos los movimientos. Los testimonios coinciden en la dificultad real del cruce. No basta con que los agentes omitan solicitar la identificación individual. Existe una vigilancia activa por parte del personal de aduanas y cámaras que registran la escena de forma ininterrumpida. Todo queda registrado. Y revisar los dispositivos de grabación del lado mexicano se perfila como una vía de investigación potencialmente decisiva. Al adentrarse en el perímetro fronterizo, resultó evidente la enorme concentración de farmacias que dominan estas calles. El acceso a los medicamentos es prácticamente ilimitado, aunque se controlan ciertas sustancias de riesgo. Fármacos como antibióticos que en Estados Unidos requieren receta obligatoria, se adquieren en este lugar sin ningún tipo de trabas. La gran preocupación es que Nancy Guthrie carece de su medicación cardíaca. De encontrarse en esa zona, conseguirla no representaría un problema insalvable para quien la retuviera. Cualquier persona podría haberla obtenido para ella. Se decidió comprobarlo de primera mano sobre el terreno. El farmacéutico confirmó que numerosos tratamientos de venta restringida al otro lado de la frontera se dispensan libremente en ese establecimiento. Respecto a los fármacos cardiovasculares, todo queda supeditado al principio activo y a la regulación específica. Las probabilidades de obtener la dosis necesaria sin presentar un documento médico son verdaderamente elevadas. Para ciertos componentes sí se necesita receta, pero basta con acudir a un médico local para conseguirla. Siempre existe una forma de acceder al sistema cuando la necesidad apremia. Al preguntar si conocían el caso de Nancy, el farmacéutico admitió no saber nada. Sin embargo, resultó que otro de los presentes era periodista local, y sí estaba al tanto. Ese periodista explicó que en Nogales conocían el caso, ya que Tucson está muy cerca de la frontera. Ambas comunidades están estrechamente conectadas por lazos familiares, por lo que el asunto les resultaba cercano. Al preguntar sobre la cobertura mediática, explicó que apenas había información local, pero que aún así seguían las novedades de cerca. Lo último que se sabía era la sospecha de que Nancy había sido trasladada al lado mexicano. Al hablar con los lugareños, quedó claro que casi nadie en ese lugar estaba realmente al tanto del asunto. Se enteraban por las noticias de Tucson, pero para los medios locales resultaba casi imposible conseguir información directa de la policía, ya que siempre los remitían al portavoz oficial, complicando cualquier cobertura independiente. Al final tenían que limitarse a recopilar datos de otros medios externos, sin recibir jamás declaraciones oficiales de la policía local y mucho menos del FBI. Entonces se planteó la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuán sencillo sería cruzar la frontera con alguien secuestrado? El periodista explicó que, en la práctica, era algo notablemente sencillo, aunque aclaró que no tenía conocimiento sobre casos específicos de secuestros transfronterizos desde Estados Unidos. La razón es simple. Miles de personas cruzan la frontera a diario, ya sea a pie o a bordo de todo tipo de vehículos. Hasta que no se activa una alerta formal de búsqueda, nadie revisa sistemáticamente las grabaciones disponibles. Es entonces cuando empiezan a analizar las imágenes de las cámaras para comprobar si un sospechoso cruzó a pie o en coche. Pueden verlo, pero nadie revisa esas imágenes a menos que se solicite ayuda oficialmente. Surgió entonces la duda. ¿Habrían comenzado ya a investigar por esa vía? El periodista también se lo preguntaba, pero la policía jamás lo revelaría públicamente. Sorprendía bastante que un caso de esta magnitud apenas tuviera repercusión en la prensa local de Nogales. El periodista atribuía esa falta de atención al tremendo hermetismo de las autoridades a la hora de facilitar información oficial. Al final, tenían que limitarse a recopilar datos de coberturas externas, sin recibir jamás declaraciones directas de la policía o del FBI.
una situación que entorpece gravemente la transparencia informativa en un caso de esta envergadura. Fue un testimonio revelador. Aquel control al regresar a territorio estadounidense dejó algo claro. Entrar a México no requirió ninguna comprobación, pero volver a Estados Unidos implicó una inspección rigurosa. Una asimetría que resulta imposible ignorar. Resultaba impactante que casi nadie supiera de la desaparición de Nancy Guthrie al otro lado de la frontera. Pero era hora de regresar al análisis de la reserva indígena. ¿Qué estaba ocurriendo realmente con la investigación? ¿Y qué papel jugaba este vasto territorio en todo el desarrollo del caso? Para responder a esa pregunta, se retoma la conversación con el comandante retirado de las Fuerzas Especiales SWAT del condado de Pima. Un hombre con décadas de experiencia directa en esa región fronteriza. El encuentro se realizó mediante videollamada. Lejos de su entorno habitual, aunque su profundo conocimiento del territorio estaba intacto. Con la inminente llegada de la temporada de monzones, el comandante señaló factores climáticos que acabarían influyendo decisivamente en aspectos clave de la investigación. Explicó que la investigación criminal se había centrado en México casi desde el principio, sobre todo recientemente tras las declaraciones del grupo de voluntarios que afirmaba haber recibido una pista anónima crucial. Según esa pista, se buscaba una posible fosa clandestina de Nancy muy cerca de la frontera mexicana. El comandante aportó una perspectiva sumamente valiosa gracias a sus años de servicio activo, patrullando esa peligrosa región fronteriza. Aunque existen cruces oficiales y puntos de control fronterizos, la realidad es que hay infinidad de rutas alternativas para adentrarse en México de las que se tiene plena constancia operativa. Para quienes solo conocen Nogales, allí apenas hay un par de aduanas y pasos habilitados para el tránsito de vehículos. Pero la frontera es mucho más porosa de lo que se percibe desde fuera. Basta con avanzar una milla desde el paso principal para ver cómo el muro simplemente se desvanece. Tramos enteros de la frontera carecen absolutamente de cualquier tipo de infraestructura de seguridad. La cruda realidad es que existen tramos inmensos de límite con México donde no hay absolutamente nada. En ciertas zonas con vallas, el tránsito de personas es constante. En otras, apenas hay traviesas de ferrocarril cruzadas en forma de X. Eso frena a los vehículos, pero no impide el paso de personas o animales. Así es la totalidad de la frontera en Arizona. Por supuesto que existen formas de cruzar en coche esquivando los controles. Muchas de estas zonas presentan una orografía hostil y escarpada, especialmente al adentrarse en las cordilleras montañosas. Sin embargo, sobran puntos donde un todoterreno puede pasar directamente al otro lado. Y si no es posible, basta con coordinarse. Dejar la carga junto a la linde y traspasarla rápidamente a otro vehículo situado en el lado opuesto. Hay un factor del que pocos hablan, y que resulta fundamental en el análisis de este caso, la reserva indígena. Un territorio inmenso encajado justo entre Tucson y la frontera mexicana. Al viajar hacia el sur, se cruza inevitablemente esta franja limítrofe. La pregunta es directa. ¿Debería este lugar ser considerado clave al investigar la desaparición de Nancy Guthrie? La respuesta, sin la menor duda, es afirmativa. Estamos hablando de una superficie colosal. La mayor parte no es más que un páramo desolado, ese mismo desierto implacable que rodea Tucson. Una inmensidad marcada por riscos, colinas escarpadas y una geografía sumamente hostil, hacia el oeste de lo que se conoce como el cruce de Three Points. A lo largo de casi 100 millas, todo es territorio de la reserva, una tierra que no se limita a Arizona, sino que se adentra directamente en México. Esto crea una frontera abierta y desprotegida, ya que la reserva tiene soberanía en ambos lados de la línea divisoria. Aún así, la zona cuenta con vigilancia. La tribu Tohono O'odham tiene su propia policía, y las agencias federales operan allí. La patrulla fronteriza vigila de cerca, ya que existen infinidad de senderos que conectan la reserva directamente con el área de Tucson, para luego continuar al norte, hacia el condado de Pinal y la región de Phoenix. Las rutas alternativas son, literalmente, innumerables. ¿Cómo es realmente la relación operativa con la reserva indígena local? La sintonía entre los agentes de a pie suele ser razonablemente buena, aunque existen normativas muy estrictas que limitan el campo de actuación de los patrulleros, quienes por lo general evitan intervenir en la reserva al carecer de jurisdicción federal para realizar arrestos o iniciar investigaciones formales. Si la policía indígena local requiere asistencia, los agentes externos pueden intervenir. Hay que recordar que existe otra reserva, la de Pascua Yaqui, bastante más reducida pero situada muy cerca del centro de Tucson. Suelen requerir auxilio ante la falta de personal.
la escasez de recursos técnicos o la extrema violencia de ciertos delitos. Sobre el papel, toda la seguridad del territorio recae exclusivamente sobre los hombros de la policía tribal. El FBI se encarga de las investigaciones principales, como tiroteos con agentes implicados o casos de homicidio. Y fuera de la reserva, la policía indígena carece de competencias policiales, a menos que cuente con la doble certificación del organismo oficial Arizona Post, un requisito que la mayoría cumple. Si una persecución en caliente acaba adentrándose en la reserva, los agentes intervienen al momento por pura seguridad, aunque las normas exigen transferir el control y avisar de inmediato a las autoridades tribales. Se les debe informar minuciosamente de la situación, en especial si hay miembros de la comunidad implicados, un protocolo que muchos agentes encuentran intimidante al inicio de sus carreras. ¿Existe realmente un alto índice de criminalidad en esa zona? La respuesta es afirmativa, aunque ese término es relativo. La delincuencia en la reserva es una realidad documentada, con presencia de delitos violentos de una gravedad considerable. Basta con investigar cualquier reserva indígena del país para encontrar tasas alarmantes de violencia, bandas organizadas y narcotráfico. Una criminalidad real, arraigada y compleja. Existe una doble dinámica de colaboración y desconfianza que define la relación entre las agencias externas y las autoridades tribales. En ocasiones, hay comunidades con un largo y complejo historial de desconfianza hacia la intervención federal. Un recelo histórico que no puede ignorarse al analizar las posibilidades de cooperación en este caso. Por esa misma razón, no es posible asegurar si existe una relación de trabajo fluida con esta tribu en particular. Lo que sí es seguro es que la situación es sumamente delicada, incluso en el mejor de los escenarios posibles. Por otra parte, las autoridades de México han negado reiteradamente que Nancy Guthrie haya sido trasladada a su territorio. Negaron los hechos desde el principio, con una certeza que, dadas las circunstancias, resultaba cuanto menos llamativa. Insistieron desde el primer momento en que no tenían ningún vínculo directo con el misterioso caso de Nancy Guthrie, sosteniendo firmemente que la mujer jamás cruzó a su país. De hecho, tras la movilización del grupo de búsqueda voluntario por un soplo anónimo, el gobierno mexicano emitió un comunicado oficial señalando categóricamente que las afirmaciones de dicho colectivo carecían de pruebas verificables. La lectura de ese comunicado es clara. Quieren desvincularse por completo. No están dispuestos a ser retratados como un refugio al que los criminales huyen para escapar de la justicia estadounidense. Para su gobierno resulta una insinuación ofensiva en cierto modo. Por eso no les agrada en absoluto la repercusión de lo que se está rumoreando a nivel mediático e institucional. No obstante, ni las autoridades mexicanas ni el FBI pueden asegurar con certeza que Nancy esté en México, pero tampoco pueden negar categóricamente esa posibilidad. Resulta materialmente imposible demostrar que no se encuentra allí, aunque eso no significa, ni mucho menos, que realmente lo esté. Solo demuestra que ambas partes están haciendo afirmaciones que no tienen forma de sostener de manera sólida. Una postura comprensible desde lo político, pero cuestionable desde lo investigativo. Se entiende que se sostenga que las afirmaciones del grupo de voluntarios carecen de pruebas contrastables. Eso es razonable. No disponen de ningún indicio que apunte a que Nancy cruzó la frontera. Por consiguiente, no pretenden destinar valiosos recursos a seguir una pista ciega. Es una postura lógica desde lo operativo, pero asegurar con rotundidad que Nancy no se encuentra en el país también resulta imposible de verificar científicamente. Entre bastidores, el mensaje es claro. Se trata de un grupo de voluntarios que recibió un soplo, y no ha logrado hallar nada concreto. Todo apunta a eso. Pero cabe preguntarse si negar la conexión con México desde el principio resulta contraproducente para el desarrollo general de la investigación. ¿Podría ese mensaje entorpecer la búsqueda? Para cualquier ciudadano mexicano o persona que viva cerca de la frontera, ese comunicado transmite una señal de pasividad. Es como si les dijeran que no busquen, que allí no hay absolutamente nada que investigar. Un mensaje que, en el mejor de los casos, no aporta nada positivo. No parece capaz de paralizar las pesquisas. Pero, al igual que la colaboración con las naciones tribales, cooperar con México requiere extrema delicadeza diplomática. Existen viejas rencillas históricas que complican cualquier cooperación directa. Fricciones acumuladas durante décadas entre ambos países. De este modo, se lidia con un entorno que a menudo siente que no se le trata con el debido respeto. Tampoco ven con buenos ojos que agentes federales estadounidenses entren en su territorio a dictarles cómo actuar. Así lo perciben ellos.
Es un equilibrio sumamente frágil y resulta comprensible desde una perspectiva histórica y cultural. La oficina del sheriff del condado de Pima emitió un comunicado tras conocerse los soplos anónimos y la búsqueda de los voluntarios. En la nota afirmaban estar al corriente de las informaciones sobre la pista anónima vinculada al caso. Aclararon también que las autoridades mexicanas aún no se habían puesto en contacto con ellos. Aseguraron que la investigación seguía en marcha y que continuarían contrastando cualquier dato mínimamente fiable. Lo más sorprendente de ese mensaje es precisamente eso, que aún no hubieran recibido comunicación alguna de México. Resulta contradictorio que México emitiera un comunicado afirmando que sus fuerzas intervinieron sobre el terreno, y que al mismo tiempo la oficina del sheriff del condado de Pima afirmara no haber tenido ningún contacto con ellos. Una incongruencia que obliga a leer entre líneas. Podría ser un reproche velado a México, sugiriendo que tal vez convendría establecer un diálogo directo, una constante tensión institucional donde ambas partes utilizan comunicados cruzados para fijar su postura de cara a la opinión pública. Aquel fue un mensaje sumamente calculado, diseñado específicamente para calmar los ánimos, o para manifestar un evidente descontento con la gestión del caso. El subtexto venía a sugerir que no sospechaban ninguna actividad delictiva en el sector fronterizo donde se realizaba la búsqueda. Pero, ¿qué ocurre en las zonas no exploradas? ¿Qué detalles se están pasando por alto? Afirmar que no han tenido contacto con México no excluye la posibilidad de que el FBI sí se haya comunicado directamente con ellos. Tratándose de las autoridades del condado de Pima, el FBI podría estar actuando de intermediario. Sí, es una posibilidad muy real y plausible. Con el FBI, la logística suele complicarse bastante. En cada embajada suele haber un agregado legal que actúa como representante del FBI. El problema es que, en este caso, esa oficina clave se encuentra lejos. Concretamente en Ciudad de México. Eso significa que deben contactar con sus homólogos mexicanos en la capital, quienes a su vez deben comunicarse con las autoridades fronterizas justo al sur de Nogales para transmitir la información. Y por lo general, no es un proceso muy eficaz. Las cosas se pierden en la traducción. Y al pasar el mismo mensaje por 5 o 6 personas distintas, la información se distorsiona por completo. A menos que se envíen agentes directamente sobre el terreno para colaborar con la policía local, resulta sumamente difícil conseguir información de primera mano sobre lo que realmente ocurre en esa zona fronteriza. A veces un medio local en México publica una pequeña crónica afirmando tener una pista nueva. Consiguen fotos de las labores de búsqueda. Y de repente el caso se vuelve viral en Estados Unidos. Un medio lo difunde, otro lo replica. Y con la enorme demanda de información sobre Nancy Guthrie, la noticia inunda las redes en cuestión de horas. Las autoridades se ven obligadas a reaccionar, aunque quizás no debieran hacerlo. En ese punto se encuentran en una posición verdaderamente complicada. Su primera reacción interna probablemente sea lamentarse por tener que lidiar con otra distracción más, cuando están trabajando arduamente en líneas de investigación concretas, y este tipo de ruido mediático solo entorpece su labor. Pero decir eso públicamente ofendería a la opinión pública, por eso miden sus palabras con extrema cautela. Aseguran que carecen de pruebas que les permitan sostener esa línea de investigación, y añaden que lo normal sería recibir una notificación oficial si las autoridades de México descubrieran algo verdaderamente relevante. Solo intentan calmar las aguas para evitar que el ruido mediático interfiera en su trabajo real. Un equilibrio institucional difícil de mantener bajo el escrutinio permanente de la opinión pública. Este asunto de México devuelve el análisis a un tema crucial del que ya se ha hablado antes. La enorme importancia de identificar el vehículo utilizado en la noche de la desaparición de Nancy. Pensemos en un caso paradigmático, y en cómo empezó el principio del fin para el responsable. Todo comenzó a desmoronarse cuando la policía logró identificar el vehículo vinculado al crimen, y difundió los datos del coche, permitiendo que la ciudadanía tuviera una pista sólida de la que tirar. ¿Hasta qué punto es crucial obtener esa descripción del automóvil ahora mismo? En el caso de Nancy Guthrie, ¿estarán los investigadores cada vez más cerca de ese dato fundamental? Es imposible saber con certeza si se están aproximando o no a conseguir ese dato. En estas situaciones, o se tiene la pista o no se tiene. Si hubieran podido identificar el vehículo mediante métodos indirectos o indicios circunstanciales, ya lo habrían hecho. Una cámara, un testigo medianamente fiable, ya dispondrían de esa información clave. A estas alturas de la investigación, es poco probable que logren rastrear el vehículo exacto mediante fuentes directas.
Tendría que ser a través de un testigo secundario, alguien que viera algo sospechoso en las inmediaciones del lugar. El método más lógico habría sido analizar las huellas de los neumáticos desde el principio. Con un buen molde de la pisada, se puede detectar cualquier anomalía en el dibujo del neumático. Un corte fortuito en la banda de rodadura genera un patrón repetitivo que se puede medir y rastrear. Calculando la distancia exacta entre esas marcas idénticas, se obtiene la circunferencia del neumático, y esa dimensión revela el tamaño aproximado del vehículo sospechoso. Lo que sí se tiene en el expediente es la grabación del sospechoso junto a la puerta principal. Se cuenta con ese vídeo, las capturas de pantalla fijas y esa mochila ya analizada en detalle. ¿Hay algo en la grabación del sospechoso que sirva para identificar el coche que conducía? ¿Una pista visual que permita rastrear el modelo de vehículo a partir de ese detalle? Resulta complicado imaginar cómo una simple imagen del sospechoso aportaría pistas sobre el coche, a menos que llevara encima algún elemento muy específico, como un llavero con mando a distancia en el bolsillo cuya silueta permitiera identificar una marca concreta de automóvil y empezar a indagar desde ahí. Sin embargo, no se aprecia ningún detalle de ese tipo en la grabación disponible. En ocasiones, la fortuna ayuda y los peritos localizan una pisada que contiene algún elemento revelador, como una fibra microscópica desprendida directamente de la moqueta interior de un vehículo. Esas fibras de tapicería han resuelto más de un caso difícil. Cabe la posibilidad de que la policía ya disponga de la descripción del vehículo y haya motivos estratégicos para mantener esa información en absoluto secreto sin difundirla, o tras más de 4 meses de parálisis investigativa, ¿ya habrían hecho público cualquier dato relevante sobre el coche si realmente lo tuvieran? Es probable que los investigadores manejen varias hipótesis. Si tuvieran la certeza absoluta sobre el coche exacto, este caso ya se habría resuelto hace tiempo. Lo más probable es que ahora mismo tengan 2 o 3 automóviles bajo sospecha que resultan ser candidatos viables. Siguen esa pista de cerca, pero al no tener todavía un vínculo incuestionable con el crimen, el hermetismo es absoluto. Evitan así que los ciudadanos actúen por cuenta propia al sospechar de un conocido que posee un vehículo de características similares, con la peligrosa intención de tomarse la justicia por su mano, sabiendo que hay sistemas de grabación en casi todos los pasos fronterizos. Y habiendo analizado los globos de vigilancia equipados con cámaras, resulta indispensable conocer el modelo exacto del automóvil para avanzar en esa línea. Sin duda los investigadores ya han guardado las grabaciones de todos los coches que cruzaron hacia el sur, desde que el yerno dejó a Nancy en su casa hasta el día siguiente. Tienen esas imágenes custodiadas e incluso digitalizadas en alguna base de datos para su análisis técnico, pero a menos que obtengan un dato que les permita cotejar el registro, esas grabaciones solo acumularán polvo en un archivo. No van a revisar 10.000 vehículos uno por uno para comprobar sus matrículas sin un objetivo claro. La investigación necesita ese hilo conductor. Retomando ahora el papel de la reserva indígena en el contexto más amplio del caso, hay un aspecto que cobra especial relevancia: la posibilidad de que se haya utilizado ese territorio como corredor de tránsito. El comandante retirado de las Fuerzas Especiales, SWAT, aportó en ese punto una de las perspectivas más reveladoras de todo el análisis. Su dilatada experiencia en la oficina del sheriff le permitió conocer de primera mano las complejas dinámicas de ese territorio fronterizo. Conoce con precisión lo relativamente sencillo que resulta cruzar la frontera hacia México a través de la reserva, especialmente si se está dispuesto a pagar sobornos a las personas adecuadas. Un análisis basado en vivencias directas sobre el terreno que revela las profundas vulnerabilidades de la seguridad en esa línea divisoria. Vulnerabilidades que cualquier criminal con conocimiento local podría intentar explotar. En cuanto a la colaboración entre las agencias externas y las tribus, existen roces documentados. Hubo ocasiones en que las fuerzas tribales se pusieron en contacto para advertir que se estaba invadiendo su reserva. Solicitaban que el equipo se marchara, a pesar de que todos trabajaban en el mismo bando para frenar a los contrabandistas. Y sin embargo, exigían evitar ciertas zonas concretas. Eso siempre genera una sospecha inevitable. No estaban en zonas metropolitanas ni en aldeas tribales. Estaban a 50 o 100 millas de la casa más cercana. Y aún así les pedían que no entraran allí. En resumen, esas cosas pueden ocurrir y probablemente ocurren. La corrupción, en cualquiera de sus formas, no respeta insignias ni fronteras. De hecho, hubo casos dentro del propio departamento del sheriff, con agentes que acabaron en prisión por involucrarse en esos asuntos, ya fuera mirando hacia otro lado o facilitando rutas de escape seguras a los contrabandistas. Le puede pasar a cualquier cuerpo policial. Y en el contexto fronterizo,
probablemente ocurra con más frecuencia de lo que la opinión pública está dispuesta a admitir. Planteando una hipótesis sobre el caso de Nancy Guthrie, ¿sería factible que alguien haya pagado a un contacto local para franquear el paso a México evadiendo por completo a la patrulla fronteriza? La respuesta es incómoda, pero honesta. Sí. Al fin y al cabo, los seres humanos son vulnerables a la tentación económica. Y esa realidad no desaparece por el simple hecho de portar una placa. Y respondiendo a si han ocurrido casos similares, la respuesta también es afirmativa. A ambos lados de la frontera, los recursos escasean cuanto más al oeste uno se adentra en ese territorio. Volviendo ahora al caso con la perspectiva global que nos dan estos análisis. ¿Debería México seguir siendo considerado como una posibilidad real en la investigación de Nancy Guthrie? Como posibilidad, sí. Como probabilidad, coinciden los expertos en que es más probable que Nancy no se encuentre en México. Es igualmente sencillo ocultar o hacer desaparecer un cuerpo en las regiones más remotas del condado de Pima. El problema que surge al aproximarse a la frontera es el propio despliegue de seguridad. Hay más agentes de patrulla fronteriza, mayor tecnología y mucha más vigilancia. Por lo tanto, si el único objetivo era hacer desaparecer a Nancy, resultaría tan sencillo lograrlo en Arizona como en México. Al salir del área metropolitana de Tucson, cruzar la frontera con un cuerpo implica un riesgo mucho mayor que simplemente actuar dentro del estado. La gente no es consciente de ello hasta que se encuentra allí mismo, a apenas 2 minutos de un barrio residencial. De repente, no hay absolutamente nada, solo desierto. Y en medio de esa inmensa nada, a 5 minutos de una zona habitada, ese vacío se multiplica exponencialmente. Con él desaparece cualquier posible testigo. No hay nadie que pueda ver lo que ocurre. Incluso con la tecnología de la que disponen las fuerzas del orden. Buscar algo allí es como buscar una aguja en un pajar. Casi imposible. Llegados a este punto, ¿qué otros aspectos preocupan en el estado actual de la investigación de Nancy Guthrie? ¿Hay alguna línea de la que no se esté hablando? Resulta desconcertante que, a estas alturas, no haya salido a la luz ningún dato verdaderamente útil para el caso. Al principio se habló mucho de un vecino con cámaras de seguridad, pero luego surgieron dudas sobre si seguía en la zona. Algunas sospechas empiezan a cobrar fuerza ahora, precisamente porque en estos entornos la gente siempre termina hablando tarde o temprano. Todo el mundo acaba revelando secretos, y ese secreto se convierte en una confesión compartida. Al final, cada persona que conoce algo se convierte en un testigo potencial. Así es como se filtran las cosas. Por eso resulta tan desconcertante que aún no haya salido nada útil. Eso lleva a plantearse diversas hipótesis sobre la naturaleza del autor. No estamos ante un criminal brillante, pero tal vez posea la frialdad suficiente para guardar silencio absoluto sobre lo ocurrido. Ese es el gran enigma que rodea el estado actual de esta investigación. Y más allá del aspecto forense, hay otro aspecto que no puede ignorarse. El sufrimiento humano de quienes rodean a Nancy Guthrie. Todos afrontamos desgracias y pérdidas de seres queridos. Pero esto es un calvario distinto. Lo verdaderamente insoportable en los casos de personas desaparecidas es la incertidumbre diaria, ese vacío constante que no se cierra. Ese no saber nada es una tortura para las familias, para los que esperan, para los que duermen cada noche sin respuestas, atrapados en una espera agónica que puede durar meses o años. En una muerte natural, al menos hay un cierre para los que se quedan. Se puede celebrar un funeral y despedirse, pero imaginen lo que es irse a la cama cada noche, 4 meses después, sin tener respuestas. Se siente una profunda empatía por toda la familia Guthrie, por todos los que la conocían y la quieren, por sus vecinos, que llevan meses viviendo bajo el peso de esta incertidumbre. Imaginen tener a periodistas y creadores de contenido acampados frente a sus casas durante 120 días. Solo buscan algo de normalidad, y eso también es parte del impacto invisible de estos casos. Hace poco surgió el informe sobre una mujer buscada por secuestro en Tucson. Y al instante, el pánico se desató en la comunidad. Cuando se oye hablar de un secuestro en esa ciudad, la mente de todos viaja directamente a Nancy Guthrie. Sin embargo, al revisar los registros públicos de ese informe, quedó claro que este tipo de delitos ocurren unas 10 veces por semana en Tucson. Cuando hablamos de secuestro, hay una gran diferencia de matices. No es lo mismo que te saquen de tu casa en plena noche, como ocurrió con Nancy, que retener a alguien brevemente por una deuda de drogas. La mayoría de estos incidentes se clasifican legalmente como secuestros, ya que la definición judicial es sumamente amplia.
Si retienes a alguien en contra de su voluntad mediante la fuerza o amenazas, jurídicamente se considera un secuestro. Para los agentes de policía local, responder a este tipo de llamadas es algo cotidiano. El caso que se estaba investigando pertenecía a esa categoría. Aquello apuntaba a un acto impulsivo, improvisado, algo muy distinto al patrón meticuloso y planificado que los investigadores buscan en el caso de Nancy Guthrie. El seguimiento a este caso continuará sin descanso. El contacto con las fuentes cercanas a la investigación es diario y constante. No se descarta un regreso próximo a Tucson si los datos lo requieren. Cualquier avance en la investigación será comunicado de inmediato. Mientras tanto, si este análisis ha aportado claridad o ha generado alguna reflexión nueva sobre el caso, déjalo en los comentarios. Tu perspectiva como audiencia tiene valor real en la construcción del análisis colectivo de este caso. Y si no te has suscrito todavía, este es el momento. Dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Cada detalle nuevo sobre Nancy Guthrie llegará directamente a ti. El caso de Nancy Guthrie sigue abierto. La investigación continúa. Y nosotros también. Nos vemos en el próximo caso.